Volvemos al bendito tráfago diario y a tratar de salir de la crisis, en medio de aciertos y en medio de equivocaciones también. Hay un proyecto del Poder Ejecutivo que tengo entendido ha sido enviado ya a la legislatura para concesionar la producción, la generación y la distribución de electricidad en el país. Es una de esas intenciones como para contestar sí y no. ¿Por qué no? Porque lo que funciona bien no se cambia. Y hay una gran cantidad de empresas eléctricas, todas interconectadas, porque el sistema es interconectado. Hay la mayoría de sistemas de generación y distribución eléctrica, pues que están funcionando bien, y quiero poner dos ejemplos. La empresa eléctrica Quito es un paradigma, es un ejemplo de buen servicio, oportuno y además con tarifas que respetan el bolsillo precario y crítico de los usuarios. La otra empresa que funciona con los mismos parámetros de eficiencia y eficacia es Etapa de Cuenca. ¿Para qué concesionar? ¿Por qué razón? Hay, desde luego, empresas que no funcionan como debieran y que son además, se sabe, antros de corrupción. Es así, concesionen. Es decir, no puede ese proyecto generalizar y globalizar y todas pues al mismo saco de ninguna manera. Esto para empezar. Luego, nosotros no logramos entender la propuesta del señor presidente de la República cuando fue candidato, y era una propuesta que apuntaba directamente a no afectar más a los pueblos diversos de la nación ecuatoriana, a la ciudadanía, que ya está pasando las chiquititas, como se dice vulgarmente, por un problema crítico económico anterior a la pandemia y agudizado por la pandemia. El proyecto del señor presidente, o la propuesta cuando fue candidato, era, lo oímos varias veces, no más impuestos. ¿Por qué y para qué más impuestos? Porque si sirvieran para inversión, para producción, para elevar los regímenes, ¿no es cierto?, de comercialización, de exportación, de atención a la demanda interna, pues bienvenido sea un proyecto de elevación impositiva y tributaria, pero elevar impuestos para el gasto, señoras y señores, sí que por sentido común eso no tiene ni pies ni cabeza. Quiero recordar a ustedes que en los próximos 5 años, a contar desde este 2021, 21, 22, 23, 24 y 25, tenemos que pagar 35.000 millones de dólares de deuda, de los cuales más de 11.000 millones son solamente de intereses. ¿Por qué, pregunto yo? Y esta es una sugerencia respetuosa que le hago al primer mandatario. ¿Por qué no enviar a uno de los chicos del Fondo Monetario Internacional, a este joven Simón Cueva, joven, y al otro, a este de la Torre, empleado, como sabemos, de un conspicuo y célebre banquero ecuatoriano, tenedor de los bonos de la Torre, Augusto de la Torre, y el otro, un chico del Fondo Monetario Internacional, enviarlos a Nueva York, a los Estados Unidos, a negociar con el fondo y con la banca, pues una cosa de sentido común. No puedo como gobierno agobiar más. No puedo como gobierno, disculpen el término muy castizo, muy español, pero muy elocuente, no puedo joderle más al pueblo ecuatoriano con impuestos, así que por favor renegociemos la deuda y, por ejemplo, los 11.000 millones de intereses los trasladamos a después del año 2025, a pagarlos en 10, en 15 años, en lo que sea. Eso debería hacerse porque no es que no se haya hecho, ya se hizo en el pasado. Tuvimos en 1987
la ruptura del oleoducto. Y fueron 3 economistas del gobierno de Febres Cordero a decir esto: no podemos pagar. Y no pagamos, así de simple. Y no solo eso, sino que aquellos vinieron con dinero, porque consiguieron dinero a crédito. Es decir, no es la primera vez que se debe intentar eso. El problema, en mi opinión personal, es que el señor presidente de la República es un próspero empresario, un hombre honesto, ha hecho su fortuna con esfuerzo privado, con su dinero, pero claro, él no es economista, él es un banquero y no precisamente maneja los datos, los parámetros de la macroeconomía, es decir, de la economía del Estado, la economía del fisco, enfrentada con la economía social. Y claro, probablemente este par de chicos, el chico empleado del señor Fidel Legas, Augusto de la Torre, y el chico representante del Fondo Monetario en Bolivia, Simón Cueva, durante 7 años, pues lo han persuadido al presidente, le han inducido, le han inspirado a más impuestos. Si quien habla fuera, en un caso hipotético y absolutamente improbable e imposible, primer mandatario, yo pensaría de la siguiente manera, hablando de estos, disculpen el término rústicos, estos sinvergüenzas como Richard Martínez, que pagó los bonos 2020 al 100%, cuando su valor real estaba en 35-36%, y prepagó la deuda, no está obligado a pagar, se le vencía en el año 2023 y subsiguientes, la prepagó y era plata para la pandemia. Este Richard Martínez, que hoy es funcionario del fondo, es un traidor a la patria, es un sinvergüenza. Y te lo digo en tu cara, demándame si quieres, Martínez, eres un ladrón y un sinvergüenza. ¿Cuánto te habrán pagado por la fechoría que hiciste? La otra cosa, si la política económica y financiera, no hablemos ya de Correa, del delincuente ese, de Moreno, que era un pobre que no entendía absolutamente nada y le metían gato por liebre. La liebre y el gato no era otra cosa que dinero para el bolsillo de este. Pero si la política económica y financiera de Moreno fracasó, no dio resultados, se aumentó la pobreza, el desempleo, ¿por qué la siguen aplicando? ¿Por qué la replican? ¿Por qué la copian? Si fue visible, ostensiblemente un fracaso, no lo puedo entender. Créanme que no lo puedo entender, salvo por lo que dije hace un momento. El señor presidente de la República es un hombre de una enorme y aguda inteligencia, hombre recto, pero no es un economista. Esa es la lamentable situación del Ecuador, amigas y amigos. Vuelvo a lo que dije, si yo fuera, de modo improbable y absolutamente imposible, mandatario, vayan y renegocien. Digan a los cuántos son los tenedores de los bonos en el país. Son menos de 100, pero son los gran cacao. Son aquellos que imponen la política económica y financiera, bancaria y las tasas de interés. Yo les diría, señores, ustedes son menos de 100. Son acreedores de miles de millones de dólares del fisco. ¿Qué quieren que prefiera? ¿A 17.5 millones de ecuatorianos o a ustedes que son menos de 100? Yo preferiría a los ecuatorianos, pues. Pero sin duda. Y ustedes esperen. Que quieren cobrar sus bonos, esperen. Ustedes no son prioridad para mí en este momento, porque el pueblo se muere de hambre. Amigas y amigos, aquí estamos no solamente para contentarnos, porque el presidente Lasso sea un demócrata, un hombre que representa en sí mismo los ideales de libertad, la separación de poderes, la libertad de prensa, todo eso aplaudimos y lo vamos a seguir apoyando, pero tampoco somos ciegos y tampoco nos vamos a poner un bozal en la boca para no hablar claro cuando tenemos que hablar. Hay cosas que están bien y aplaudimos, son plausibles, y hay cosas que no se deben hacer porque son de una enorme inconveniencia y desventaja para el pueblo ecuatoriano que hoy, como dije al principio, pasa las chiquititas. Continuaremos con esto oportunamente, hablando bien cuando haya lugar a hablar bien y criticando cuando sea preciso. Muchas gracias. Hasta mañana.